alguna vez hablar de las hijas del diablo? ¿Quiénes eran? ¿Qué celebraban? ¿Por qué las llamaron así? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acércate Radio. Esto es Antes de Nacer. Yo soy Raquel Machín y como siempre vamos a hablar del portal de entrada a la vida terrena. En alguno de sus dos protagonistas, el alma que está encarnando o la mujer que actúa como portal de entrada a la vida terrena. Tenemos un título muy sugerente que es Las hijas del diablo. Vamos a ver de quiénes estamos hablando. Durante el mes de mayo hemos hablado de diferentes arquetipos de la mujer, todos bastante positivos. La diosa, la Cleopatra, María Magdalena, la madre. Aunque tengan también sombras, pues los nombres son muy sugerentes, pero hoy vamos a hablar de las hijas del diablo. A priori no parece una cosa muy halagüeña, pero yo os digo que os va a gustar conocer quiénes son y por qué las tenemos hoy aquí. Estás escuchando Acércate Radio, eliminando fronteras. Con nosotros en el programa de hoy de nuevo a Ana Nieto, es una figura a la que he cogido mucho cariño. La tuvimos en una entrevista en la que estuvimos hablando de las diosas celtas, de cómo concebían la maternidad, de la celebración de la diosa Bri. Después yo, con motivo de nuestro encuentro aquí online, pues me acerqué a verla en la presentación de uno de sus libros, ya que ella es una gran especialista, como ya dijimos en el otro programa, en la cultura celta, en la mitología celta, y ha llevado a sus libros, que han sido bestseller, pues este mundo, ¿no? Tenemos ahí La huella blanca, Los hijos del caballo y Las espaldas de la tierra. Y cuando la tuvimos aquí fue porque había sacado el último libro, que es Magia de los celtas, en el que, además de los rituales que se pueden encontrar en otros libros y tal, encontramos su propia experiencia personal y su visión personal, ¿no? Y esto siempre enriquece mucho, así que vuelvo a recordaros que podéis ver esa entrevista, ese podcast y podéis disfrutarlo. A mí me sulivé yo tanto que me compré todos los libros y aparecí en la presentación y por supuesto aquella noche mágica hice ese ritual del manto de Bri que es tan bonito. Hoy está aquí Ana Nieto porque vamos a hablar de las hijas del diablo, porque la otra especialidad que ella tiene es la novela histórica, pero es una novela histórica con una fuerza, con unos personajes de tal potencia que te olvidas de que era histórica o no era histórica y te enganchas a la trama y al desarrollo de lo que sucede. Y vamos a verla hoy muy pasional, defendiendo de una manera muy vehemente algunos conceptos que, aunque sucedieron en el siglo pasado, porque esto que ella recoge, si no me equivoco, si no recuerdo mal, el siglo XIX, pero que están de plena y rabiosísima actualidad, sobre todo para las mujeres. Así que os animo a que os quedéis a verla y disfrutéis conmigo de esta entrevista a Ana Nieto. Hasta ahora. Estás escuchando Antes de Nacer con Raquel Machín. Hola, buenas tardes a todos. Un jueves más en Antes de Nacer. Ya sabéis que estamos dedicando mayo a la mujer, de todos los arquetipos que se nos ocurren, las brujas, las diosas, las madres, María Magdalena también hemos tenido. Hemos hablado también del papel de la madre en el árbol familiar. Y bueno, voy a deciros una cosa a todos. Tengo una invitada por aquí especial, aparte de Ana, que os la voy a presentar, que es una mosca que no consigo echar. Entonces, en vez de negar la realidad, vamos a aceptarla y vamos a permitirla que se pase por delante de la cámara hoy.
Bueno, y ahora sí que vamos a dar paso a Ana Belén Nieto, que ya estuvo con nosotros hablando de la espiritualidad celta, porque tiene mucho que decir de las mujeres. Hola Ana, bienvenida. Hola Raquel, nada, encantada de estar aquí contigo otra vez y con tus oyentes, que siempre es un placer venir y hablar de las cosas que nos gustan, ¿no? Sí, qué gusto. Y la última vez que nos vimos no fue en las entrevistas que hicimos, sino en otra de las presentaciones que hiciste sobre, sobre la mitología celta, sobre la espiritualidad celta, en esta librería en Madrid. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Visor. En Visor, estuvimos allí. Mira, Sí. voy a ir poniendo imágenes aquí para que las personas que están viendo el vídeo puedan disfrutar. Tuvimos a músicos tocando, estaba Héctor, no sé si, ¿cómo se llama el compañero que tocó también con Héctor, que tocó el Botram? No Creo que era extranjero, sí, Sí, me no parece que recuerdo era el nombre. irlandés, puede Bueno, ser. lo buscaré y lo pondré en el vídeo. Bueno, voy a ir poniendo imágenes de esa presentación tan bonita en la que sacaste el manto de Brick. Invito a todas las personas a que vuelvan a escuchar esta entrevista tan bonita que hicimos. Yo hice lo del manto. Esa, Sí, esa, fantástico. Sí, esa sí, noche sí. llegué a casa y te diré más. Y lo colgué en un espino blanco que tengo. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí, sí. Así que, Hiciste el pack completo. hombre, claro, Qué totalmente. bien, ahora lo tienes en tu casa y lo puedes Sí, tocar y usar. lo tenía que haber traído, pero mira, me lo he dejado en la entrada. Bueno, Bueno. ¿por qué está aquí Ana Nieto hoy? Pues mira, lo primero porque nos vas a hablar de qué pasa en mayo desde el punto de vista de la espiritualidad celta. Y después, y aprovechando que además estás presentando nuevas novelas y que tú tratas la novela histórica, yo estuve mirando y me di cuenta de que tenías muchas protagonistas femeninas, cada una con grandes historias y muy Mm, especiales historias que contar. Así que sí. vamos a mencionar un poquito el punto en el que estamos hoy desde el punto de vista celta y después vamos a adentrarnos en el mundo de tus novelas para que nos pongan los dientes largos y nos den ganas de leerlas todas. Venga, cuéntanos primero sobre lo Fantástico. celta. Pues mira, me gusta mucho lo de que hayamos podido coincidir ahora en mayo porque es una época de mucha energía. Entre los celtas, esa energía la toma imagen en el hecho de que el sol para los celtas irlandeses es femenino y tiene un sol doble. Entonces, hay dos diosas solares, no una, sino ya dos, que en muchas otras culturas indoeuropeas el sol es masculino, Claro. pero justo entre los irlandeses el sol es femenino y la luna es masculino. Y la Anda. luna además tiene un nombre que es tabú, no se puede decir. Entonces, todas las maneras de referirse a la luna son eufemismos o son rodeos o es como un nombre prohibido, eso es muy interesante lo llaman la resplandeciente o el resplandor o algo así, porque no se puede decir el nombre del dios. Y luego está lo que son las dos diosas solares que se turnan en el año. En los meses de invierno es Grian, que es el nombre del sol actualmente en irlandés moderno. Y luego está el sol del verano, que es Anya. Anya es la reina de las hadas en el folclore, pero en su Anya. origen, Ah, pues sí, es un pero en su nombre que yo he origen, escuchado, es un nombre que yo he sí, escuchado, sí, sí, sí. porque en el folclore queda como la reina de las hadas y es un personaje importante, ¿no? Pero en la antigüedad era la diosa solar del verano, o sea, toda la energía femenina vibrante, potente, que hace rodar la rueda con toda la energía y que crea vida, ¿no? Es el sexo, el amor, la fertilidad, todo, ¿no? Y son hijas, ambas son hijas del dios del mar, Manaman. Y esto da una imagen muy bonita, que es que el sol cuando nace, nace del mar, va emergiendo en el este del mar. Y entonces por eso son las hijas del mar. Y Qué entonces tiene bonito. esta parte poética, sí, sí, las hijas del mar. Entonces es una época muy especial donde sí el sexo y la mujer y la fertilidad están muy activos. Em, es la época sobre todo del amor sexual, ¿no? Más que del matrimonio. El matrimonio está más, porque dicen, no, las bodas en Beltane y tal. No, muchas veces las bodas se dejaban para Lunasa o incluso para Samhain, porque era cuando ya la cosecha estaba en el granero y el matrimonio para los celtas era una cuestión más de alianzas económicas y estratégicas y sociales y de estatus que una cuestión relacionada con el sexo directamente. O sea, también tenemos
cuando estudiamos las sagas y tal, tenemos sociedades bastante liberales, bastante tribales, donde muchas veces no va 100% asociado el sexo y el matrimonio, ¿no? O Ajá. sea que hay amantes por ambas partes, las mujeres cortesanas eran amantes de los guerreros como Cujolan, que eran muy destacados. Los hombres eran también polígamos, tenían varias mujeres, o sea, como que vemos una sociedad un poco más abierta en este sentido, ¿no? Ujú. Y luego lo que es también muy especial del periodo de Beltane, especialmente la noche de Beltane, es que se parece bastante a Samhain Ujú. en el hecho de que caen las barreras entre el otro mundo y el nuestro, ¿no? De qué fecha Originalmente estaríamos hablando para que nos situemos? ¿De qué el fecha 30 de de...? abril y el 1 de mayo. Esa es la noche de Beltane, donde se encienden los fuegos, se purifica el ganado porque se pasa alrededor del fuego en el sentido de la mano derecha para sacralizarlo y tal. Y entonces la noche del fuego de Beltane es esa celebración, ¿no? Y es Vile en Irlanda. Y Vile y Danus son como los principios fundamentales. O sea, Vile es como el dios del cielo, el dios padre, y Danu es la diosa de la tierra, Ujú. que es como la madre de los dioses, ¿no? Esos Ujú. son los dos principios fundamentales. Y entonces es la noche de Bel, ¿no? El calendario celta, origen, estaba dividido no en 4 estaciones, sino en 2 mitades. Entonces, la primera parte del año, a la noche del Beltane se le llama también primera mitad, porque ya se ha Primera cumplido la mitad. primera mitad. O sea, desde Samaina al 1 de Claro. mayo es la primera mitad del año. Entonces, a esa noche se le llama también la primera mitad y luego viene la segunda, ¿no? Y entonces esa noche se caen las barreras y se pueden tener experiencias sobrenaturales, que son un poco distintas a las de Samhain, porque ya no es la muerte y la resurrección, sino que es la conquista, la expansión, la fertilidad, esa apertura hacia otras experiencias. Entonces, las aventuras que se dan en esa noche suelen ser aventuras, romances sobrenaturales, pero amorosos. O sea, es la noche en que, por ejemplo, a Oisín de los Fianna, al guerrero de los Fianna, viene uno de los Shide, que es Niam, una mujer de los Shide, o de los Shi, lo monta en su caballo y se fuga con él a través del mar hacia el oeste. Y lo lleva allí y él está allí a lo mejor un año, pero cuando vuelve han pasado 100 años, porque en el otro mundo, en el mundo de los Shi, el tiempo pasa diferente. Entonces él cuando vuelve se da cuenta de que toda su sociedad ha cambiado, que está fuera del tiempo, es como un exilio temporal, ¿no? Pero ese tipo de aventuras donde se cruza el otro mundo, va seducido por una figura masculina o femenina, de los Shi, de las hadas, te da la oportunidad de descubrir grandes cosas, de adquirir sabiduría, de contemplar el otro lado del velo, ¿no? De la realidad. Entonces, son aventuras las llaman Ektrae en plural, y son viajes al otro mundo, pero temporales, donde uno vuelve transformado. Eso también lo vemos en lo que son las mitologías o lo que son em, las aventuras Leyendas. del fantástico actual. O sea, el fantástico lo ha heredado. O sea, por ejemplo, Patrick Rothfuss en El nombre del viento, pues hace lo mismo, manda al protagonista con una hada que se llama Ferulian y él descubre el sexo y descubre otras realidades con Ferulian, y cuando vuelve hecho un mago mucho mejor, ¿no? O sea, como que ha obtenido esa sabiduría. Pero sí, son tradiciones como muy antiguas, sí. No me extraña, no me extraña que te enamorases así de todo lo celta y eso, porque es que, y que lo quisieras llevar de alguna manera a los libros, porque es que la verdad es que es insuperable el nivel de fantasía, de magia, de, 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 de- de cambios, de jugar con lo visible y lo invisible. Y no me extraña, no me extraña que te hayas dedicado a escribir después de conocer todo esto. Es Sí, que es pero maravilloso. además que son cosas que a nivel antropológico tienen mucho sentido. La sensación, o sea, esa sensación de relacionar la magia y el sexo, ¿no? Del rito de paso, de descubrir un mundo nuevo, de ser un poco como dioses, porque cuando estás teniendo sexo estás creando vida también. Entonces, es una forma
de poner en palabras poéticas, de ilustrar de forma poética las cosas que nos pasan a todos, ¿no? Claro. De descubrir esa sensación de lo que es iniciarse a la vida adulta, ¿no? Mm. Sí, la verdad es que es precioso, es precioso. Pues yo no sé si nos quieres comentar alguna cosa más de este universo celta que tanto dominas, o nos metemos ya con los personajes de tus novelas, que son a cual más sorprendente. Todo el resto de tus novelas son históricas, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, tienes algunas que son futuristas, pero Sí, tengo una de ciencia ficción, sí, que habla, que transpone un poco todas estas cosas que a mí me interesan al mundo actual y al mundo del futuro próximo, ¿no? Porque yo creo que una vez que ya conoces bien la antropología, puedes interpretar mejor también lo que nos está pasando ahora o lo que nos va a pasar en breve. O sea que yo construyo siempre de la misma forma, ¿no? O sea que hablo de la sociedad y del ser humano. Me da un poco igual el género, ¿no? Sí que es verdad que en Magia de los Celtas trato el año celta por estaciones y la estación de Beltane tiene un protagonismo también grande y ahí se puede investigar un poco más sobre el momento actual del calendario, ¿no? De todo lo que se puede hacer, de todo lo que significa y cómo corresponde a los ciclos creativos y los ciclos vitales, ¿no? O sea, siempre hay un paralelismo de lo que es la energía máxima, ¿no? Estamos en el momento de máxima energía ahora mismo. estamos a tope, la naturaleza explosionando encima con tanta lluvia, es que está todo. O sea, que lo siento mucho por los alérgicos. Porque Pero es el momento de salir ahí fuera, es el momento de la conquista y de todos los proyectos que se han estado cultivando en secreto con mucho cuidadito, pues ahora ya tienen fuerza suficiente para salir ahí fuera y hacer alianzas, ¿no? Que es lo que toca. salir a la vida, pues venga, pues vamos todos a salir a la vida. Bueno, pues si quieres empezamos a hablar de esas grandes protagonistas de tus novelas, centrándonos quizá más, me decías que nos podíamos centrar más en Baldomera y Adela, que son las protagonistas de tu última novela, pero no sé si quieres pasar un poquito de puntillas o por lo menos de manera general sobre otras mujeres que habitan tus libros, tus historias, otras grandes mujeres. Bueno, yo creo que sobre todo en Hijas del Diablo, al ser, como tú dices, una historia sobre todo de mujeres, porque yo venía de Luz de Candelas y Luz de Candelas era una novela sobre todo de hombres, ¿no? Donde las mujeres eran las comparsas de Candelas, que también eran fuertes, eran importantes, tenían su lucha política, yo les di un empaque diferente al que tienen en la propia historia, ¿no? Les di más armas, pero sobre todo venía de eso y creía que era el momento de hacer una novela donde las mujeres fueran protagonistas absolutas, ¿no? Hay tres mujeres fuertes aquí, pero también hay como introspecciones antropológicas a lo que es la brujería, ¿no? Y lo que sería la brujería antes del prejuicio, antes de estos juicios que se hicieron, antes de las cazas de brujas, antes de todo eso, ¿no? ¿Cuál podría ser el origen antropológico de la brujería y el hecho de y los aquelarres y la mujer cómo se rebelaba contra, digamos, las estructuras sociales a través de estas liberaciones, de estos bailes tan primitivos relacionados con las orgías, con las bacanales, con estas cosas que en Grecia se ven, ¿no? Con las ménades, o sea, estas cosas que son tan populares en el mundo antiguo, pero que luego medio que se olvidan y pasan al folclore transformadas, ¿no? Con otra prisma. O sea, he intentado ir un poco hacia atrás, hablo de mitología vasca, hablo de la Mari, de la cueva de Amboto, de las relaciones, o sea, de las revelaciones que se producen en la cueva de Amboto. Mari es una figura muy antigua de la mitología vasca y se decía que Mari la raptó el diablo, ¿no? La raptó el diablo y que cuando soplaban los vientos alrededor de la cueva de Amboto era la Mari que la llevaba el diablo en una escoba, ¿no? Como volando, como si, o sea, Ah, todo el tema de las brujas y tal, hay una parte de la novela que tiene lugar en Zugarramurdi directamente, o sea, viajan allí directamente, qué lugar, ¿eh? directamente y está el aquelarre y hay una noche, pero todo es una visión muy femenina,
de lo que podría ser eso. Se dan unas explicaciones sociales, se dan unas explicaciones antropológicas, se habla de la sangre, de los hombres más deseados, de los hombres nómadas, o sea, de lo que sería el deseo de la mujer en libertad si no estuviera atado a convenciones sociales o institucionales, ¿no? O sea, cómo sería el deseo de la mujer en puro, que el deseo de la mujer siempre ha sido una preocupación fundamental para todas las religiones, para todos los sistemas regulatorios. Un problema, Ha sido una obsesión, un sí, un problema problema. para los hombres. ¿Cómo controlamos el deseo de la mujer? Porque no podemos tener certeza de cómo se comportan cuando nadie las está viendo o de quiénes son los hijos o todas esas cosas que desordenan, que es el caos, que es la naturaleza en sí misma, porque el deseo de la mujer no responde en estado puro, no responde a las instituciones y no responde a las regulaciones. O sea, desea a quien se desea en el momento que es y punto. Y claro, pues todo eso tiene poca representación, yo creo. Había que hablar de ello. Y creo que siempre ha sido, pues para estos sistemas un problema fundamental, ¿no? De cómo podemos penalizar esto y cómo lo podemos controlar, porque se nos sale del control, ¿no? Entonces, sí, ahí se ven estas reflexiones, ¿no? Estas consideraciones, ya te digo, sin prejuicios, puramente antropológicas, o sea, ¿por qué se podría producir esto? O sea, cosas tan básicas como en pueblos entre montañas donde no hay mezcla de sangres, o sea, llegan los extranjeros y ¿qué pasa? O Buah. sea, instintivamente las mujeres se van hacia los extranjeros, pero por puro instinto. O sea, porque cuando tú tienes sangres muy mezcladas en un pueblo entre valles, no puede ir bien la cosa a nivel genético. O sea, hay Claro. unas intuiciones de la mujer que son muy racionales, pero que son muy verdaderas. Y tienen que ver con la naturaleza en estado puro, con el lado animal de nosotras. Entonces, pues claro, todas esas cosas había que verlas. Me resulta Sobre apasionante y una vez más apasionante como lo cuentas, porque siempre dan ganas de leerse todos tus libros. Eh, tengo que ir corriendo a comprarlo, que sé que vas a estar en las ferias de libros esta semana. Este sábado no puedo ir a la feria que hay en Las Rozas que has puesto, las razas. porque tengo una celebración familiar importante, pero ya sabes que de donde vayas, te sigo. ¿Te Sí, parece? estoy en la de Madrid el 31 de mayo y estoy el 8 de junio. O sea, el 31 es sábado y el 8 es domingo y estoy esos 2 días. Así que, bueno, ahí no solo puedo firmar libros, sino que podemos hablar de este tema y de... Buah. Son temas polémicos, pero que es necesario hablarlos y verlos en Pero, pero que viva la toda polémica, su que crudeza. es lo que yo te decía, ¿no? Porque un mayo me parece maravillosa las flores y me parece maravilloso el arquetipo de la Virgen María. Me parece todo maravilloso, pero hay más mujeres y hay otras luchadoras y hay estas mujeres ancestrales que me las estoy imaginando, que se sueltan el pelo, que llegan los extranjeros y dicen, madre mía, y se lanzan y me parece Claro. fantástico y además que las recuperemos y que las reconozcamos, ¿no? Porque a veces puede dar la sensación a alguien, podría dar la sensación de que la mujer o las mujeres siempre han sido muy modositas y muy tal y cual, y ahora estamos volviéndonos locas queriendo liberarnos. Y a lo mejor, mirando hacia atrás con otra mirada, pues se nos abren los ojos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que en el mundo antiguo, en el mundo griego o en el mundo celta, se pueden ver, o en las sociedades más tribales, se pueden ver muchos rastros de estos. Y en las sociedades matriarcales, claro, en cuanto las mujeres tienen el poder, pues ellas deciden las reglas. Entonces la visión femenina sobre el deseo es la que entra en juego. La visión masculina sobre el deseo se pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas, también en la novela futurista del Carón tengo una sociedad matriarcal, o sea, tengo una sociedad más bien hembrista, ¿no? Donde las mujeres, los hombres han sido enviados al campo y las mujeres tienen los puestos tecnológicos, ¿no? Porque la tierra no da comida y entonces pues dicen, hay que cultivar esto, entonces a los hombres los mandan a sacar comida del campo y entonces las mujeres se quedan con los puestos urbanitas, ¿no? Y entonces cambia, pero yo investigo las mismas cosas en todas las novelas y simplemente cambio el marco que me permite experimentar mejor o reflexionar mejor, ¿no? Claro. Pero sí, o sea que
que bueno, sí, son novelas que yo diría que son bastante feministas en este sentido, ¿no? O sea, que tratan de explorar la perspectiva femenina sobre la realidad y llevarla un poco también al extremo, ¿no? Que es lo que he hecho también en esta novela, ¿no? Con esas reflexiones, ¿no? Y bueno, sí, en estas secuencias en Zugarramurdi se mezcla mucho también no solo el sexo y la vida, sino también la muerte, ¿no? Porque el sexo para las mujeres en la antigüedad o hasta hace nada era una cuestión también de vida o muerte, ¿no? O sea que una de las protagonistas que está allí, que es precisamente la antagonista, que es la hija de un inspector que tiene un pasado con muchos problemas, una chica jovencita, pero que le han pasado muchas cosas malas y un poco tiene que superar todas esas malas experiencias a través de la alegría, el sexo, la vida, el despertar a otras cosas, ¿no? Y entonces, pues esta chica tiene ahí una serie de relaciones, pero la chica, la madre, murió en el parto. Entonces, para ella, era algo muy común, ¿no? O sea, no podemos, nos cuesta mucho a las mujeres modernas ponernos en la situación de lo que podía ser el sexo Claro, para una mujer de antes, que era una actividad de riesgo absoluto. O sí. sea, Sí, o sea, y el embarazo entero y el parto ni te te la cuento. estás jugando, te estás jugando la vida. O sea, era el equivalente a ir a la guerra para Claro, los hombres. claro. Entonces, claro, es esa cosa de aceptar la muerte, de decir, venga, va, que sea lo que tenga que ser. O sea, La entrega. es lo que tú dices, hay una entrega total y hay una sensación más sacralizada de lo que era el sexo, de lo que podemos tener ahora. Cuanto más te juegas, cuanto más riesgo hay, más sagradas son las cosas. O sea, precisamente la pérdida de sacralización de las cosas hoy en día es porque el riesgo disminuye mucho. O sea, para las mujeres contemporáneas, como en nuestra situación, ha disminuido el riesgo en todo. Claro, No tenemos tanto miedo, no dependemos tanto de la naturaleza, a nivel como cuando estás en la intemperie, en claro, una choza. claro. No estamos tan expuestos a las enfermedades, la muerte, el hambre. O sea, por eso también se ha perdido la reverencia y se ha perdido la sensación de lo sagrado, ¿no? Y ante el sexo ha pasado también eso. O sea, hay más seguridad, te pueden pasar menos cosas, entonces pues ya no es algo tan... Al final lo religioso nace de lo terrorífico, que esto es algo que yo creo que yo recalco mucho, pero que se ha olvidado mucho. O sea, no hay religión porque no hay terror. Y del terror es de donde sale la sensación y el sentimiento religioso y el sentimiento espiritual, ¿no? Y Cuando ese respeto ese al respeto, misterio. El sí, misterio. lo que es más grande que tú, sí, sí, sí. Claro. Mm. Pues si quieres, Ana, si te apetece, podemos entrar ya a hablar, como las has llamado tú, de las Larra. Sí, las hermanas, bueno. Pues tú, de nacidos y de madres y tal, las larras son bastante relevantes en este sentido, porque es verdad que el caso de Baldomera llevó a las madres a primera fila del debate público, ¿no? Porque siempre se ha dado como mucho por sentado, ¿no? Bueno, las mujeres tienen hijos y eso es lo que hay, ¿no? Espera, Que se espera, vamos a hacer una apañen. cosa. Vamos a situar primero a los oyentes que a lo mejor no saben que estamos hablando de las Larra, que son dos hermanas, que son hijas del escritor, ¿no? Sí, de Mariano José de Larra, sí. Eso, y que pertenecen y son las protagonistas, las grandes protagonistas de tu última novela, que es Hijas del Diablo. Solamente el nombre Sí. ya da gusto. Da Sí, gusto. porque realmente Larra, cuando Larra se suicida y además se empeñan los compañeros literarios en enterrarla en sagrado en un cementerio católico y tal, y hacerle el velatorio y todo eso, quedan estigmatizadas, ¿no? O sea, fue un escándalo de la época porque un suicida no podía. Pero ahí ya empiezan un poco a caer las viejas, estamos hablando de 1837, y empiezan a caer un poco los poderes antiguos de los estamentos medievales y la burguesía empieza a apretar con mucha fuerza, ¿no? Y dentro de esa burguesía estaban pues los artistas, los compañeros de Larra, los literatos. Entonces se empeñan en que esto suceda y claro, pues ya queda como estigmatizada la familia y ellas son las hijas del suicida, ¿no? Y eran tres hermanos, ¿no? Luis, que se convierte luego
en un compositor de zarzuelas, en un escritor de zarzuelas y escribe también como el padre y tal. Y luego están Adela, que es una mujer fatal absoluta, o sea, una especie de dominatrix del 19, increíble, y que se convirtió en amante del rey Amadeo de Saboya. O sea, es una de estas mujeres, pues tipo Ana Bolena o Madame du Barry o, bueno, Madame Pompadour, o sea, este tipo de arquetipo, ¿no? Y la cosa es que, claro, con Larra acabó una mujer fatal. O sea, Dolores Armijo era la amante de Larra y fue un poco la mujer que al final lo conduce a la locura y al suicidio, ¿no? Él deja a Pepita, la madre de los chicos, y acaba loco por ella, que era una mujer casada, y bueno, el suicidio de Larra también tenía razones profesionales y personales, ¿no? Para que ocurra algo así tienen que reunirse varias cosas, pero la locura que tenía con Dolores fue en parte responsable, ¿no? De esto. Ujú. Y entonces Adela se da cuenta enseguida de que para sobrevivir tiene que ser una mujer poderosa, ¿no? Y entonces ella tenía dos modelos, que eran su madre, que era una mujer que acabó pidiendo y acudiendo a la beneficencia y pidiendo a los amigos de Larra para poder sobrevivir, y era una mujer pues triste, apocada, con mucho encima, que siempre vestía de negro, o Dolores, que era una mujer poderosa que había sido capaz de matar a su padre. Entonces, yo he construido a Adela un poco como sucesora de Dolores. O sea, Fíjate, una fíjate, como chavala que se sucesora da de la cuenta otra. de la otra, que se da cuenta de dónde está el poder femenino y dice, yo no quiero ser una perdedora en la vida, quiero ser una mujer poderosa, y se vuelve tan fuerte que logra escalar hasta arriba del todo. O sea, tenía a Amadeo absolutamente dominado, porque Amadeo estaba en una situación muy vulnerable, había venido de Italia, había venido solo, era rechazado por todos al ser un rey italiano, no hablaba el idioma, y Adela sí que hablaba italiano, Baldomera también. El marido de Baldomera, Carlos, era médico real, y a través de eso, que se hizo médico real porque el diplomático que lo trajo era hermano de Carlos. O sea, estaban todos liados, pero las Larra consiguen un poder en la corte que es increíble para las mujeres de su época. Eran de las dos mujeres como más poderosas Las de, dos de- mujeres más poderosas, en teniendo en cuenta 1800. que habían acabado prácticamente en la, no sé si en la indigencia, pero Sí, mal, ¿no? Con el sí, suicidio sí, y tal. sí, pero fueron al Instituto Español, recibieron educación con plazas de beneficencia, ¿eh? O sea, eran mujeres supervivientes. Y se juntaban mucho con los amigos de Larra, con los literatos. Adela dicen que era una mujer muy activa, muy liberal, tenía ideas propias, ideas políticas, y decían que manejaba un poco al rey desde ahí, ¿no? O Ujú. sea, que las Larra fueron en 1871, 72, 73, fueron, se puede decir que eran las mujeres más poderosas de España, o sea, totalmente. Entonces, esta es la historia de Adela, pero es que ojo a la de Baldomera, porque Baldomera, mucha gente no lo sabe, pero fue la creadora de la primera estafa piramidal en el mundo. O sea, que eso no se sabe, no, hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Pero antes de Ponzi, antes de Gescartera, antes del Foro Filatélico, estaba Baldomera Larra, que se hizo banquera por su cuenta y riesgo. Puso un chiringuito en la Plaza de la Paja y empezó a hacer préstamos, pero claro, estos préstamos los hacía, empezó a hacerlos. Era una mujer con mucho carisma, muy simpática, la llamaban la madre de los pobres, porque se la veía como una benefactora, porque daba un interés altísimo, ¿no? Claro, los periódicos estaban en un escándalo permanente, decían, es que es imposible. Es imposible. Y ella se inventó que el marido estaba en Chile y tal, y que tenía y que había localizado ahí unas minas de oro, y que el dinero venía de ahí, de esa inversión, ¿no? La realidad es muy otra. O sea, la realidad es que tanto a Adela como a Baldomera las abandonaron sus maridos y se fueron a La Habana. Pusieron agua de por medio. A Adela le fue mucho mejor porque estaba con Se Amadeo de amante, colocó. Adela se y colocó. luego Con además le él. hizo chantaje con las cartas de amor y le sacó muchísimo dinero. O sea, Amadeo tuvo que pedir dinero al padre, que robar de las cortes, o sea, mucho dinero para poder sufragar sus líos de faldas, ¿no? Y entre esos estaban las cartas del rey, que ella hizo chantaje y le sacó hasta el último duro, él le compró el palacio, bueno, fue una cosa como muy... Supo hacer lo suyo ella. Madre Y mía. luego, y luego montó una estafa inmobiliaria contra el duque de Santoña, pero bueno, esto ya es otra historia. Pero lo de Baldomera, el caso es que
Baldomera, aparte de Carlos, no tenía nadie y entonces se quedó con 5 hijos al cargo, que no se sabe si eran 5 o 7, era madre de familia numerosa. Y claro, Baldomera no le daba a nadie trabajo porque una mujer burguesa y más de 50 años, lo que sea, después de criar a sus hijos, no le da trabajo a nadie, que es un poco los problemas que tenemos ahora, de Claro, conciliación, de edadismo, de qué haces cuando tus hijos ya son mayores pero necesitas dinero, qué haces cuando tu marido te deja y te quedas sin ingresos y no puedes volver a trabajar. O sea, son problemas que son muy actuales. son muy actuales, aunque yo pienso que en ese momento estaban muchísimo más atadas de pies y manos que ahora. Ahora creo que también, pero ahí es que ¿qué alternativas tenía esa mujer? Claro, no tenían ningún derecho y no había forma tampoco de perseguir a este hombre, hacerle pagar pensiones ni nada de eso. O sea, ya se pagaban pensiones, ya se podían reclamar a los maridos que abandonaban, pero claro, si pones agua de por medio y te vas a La Habana, era muy difícil perseguirlos. Entonces, esto lo hizo también Zorrilla. O sea, Zorrilla se marchó a México huyendo de su primera mujer, de Florentina O'Reilly, que era irlandesa. Dice que es que ya no podía soportarlo más, que era una mujer celosa, que no le dejaba hacer nada y se fue 10 años a México solo para no tener que lidiar con la mujer. O sea que era bastante común que los hombres escaparan de sus responsabilidades familiares haciendo algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Baldomera? Se inventa la estafa esta. ¿Y qué pasa? Que hay una cacería contra Baldomera, Baldomera llega un momento en que se escapa con el dinero porque ya la prensa le estaba haciendo mala prensa y van detrás de ella y claro, se basaba todo en la confianza, ¿no? En el momento que hay desconfianza, todos los imponentes empezaron a sacar el dinero muy rápido y ya la estafa no funcionaba porque no había nada detrás. Entonces, cuando a ella la capturan, que bueno, esto es un spoiler, pero como es No, historia, pero y no la me podéis hagas, leer en bueno, pero no internet. hagas mucho spoiler, no hagas mucho spoiler para que todo el mundo Bueno, pero pueda. es que es importante para hablar de las Claro. madres y para hablar de este tema, tengo que contar cosas. Entonces, sí que hay un debate público. La gente se apiada de Baldomera. Dicen, vale, ¿qué, ¿cuál es el verdadero criminal aquí? ¿Es Baldomera o es la sociedad que deja a estas mujeres sin opción ninguna y con necesidades que están desamparadas y que no están cubiertas por nadie? Entonces sí que hay un movimiento popular de apoyo a Baldomera y sí que hay un movimiento, surgen abogados que se ofrecen a defender a Baldomera gratis y salen los periódicos y hay revisión de jurisprudencia y hay un juicio público, o sea, hay una serie se mueven las ideas en el espacio público a favor de las madres y hay una revisión del tema de la maternidad, de qué hacemos con ellas, ¿no? Y por qué está tan desamparada las madres y la maternidad, ¿no? ¿Por qué, siendo algo tan importante, fíjate, hablabas antes de la Virgen María, ¿no? Pero es que la figura de la madre es que es fundamental. O sea, es el amparo que tiene toda persona en su primera socialización, sus primeros sentimientos, sus primeras relaciones. O sea, toda la persona se construye en gran parte, o antes cuando las madres se ocupaban en exclusiva de los hijos, se construía toda la personalidad temprana a partir de la relación con la madre. Entonces, era algo tan descuidado que era escandaloso. Y entonces, pues sí, hubo un antes y un después en la legislación, después del caso de Baldomera, ¿no? No os voy a contar el final, No, no, pero no, no os lo cuentes, no pero os lo es, cuentes. pero el resultado de los juicios y de las sentencias es súper sorprendente. O sea, no os lo podéis imaginar al final cómo consiguen, No digas más, no digas más. cómo consiguen la cosa, ¿no? Es tremendo, es tremendo. O sea, a nivel de historia del feminismo y de historia de la maternidad y tal, es un caso increíble. Y que ha pasado a sentencias célebres del Tribunal Supremo y tal, ¿no? O sea, es un caso muy conocido para la gente que sabe de leyes, ¿no? Y vamos, yo dije, de esto hay que hablar. Claro, es que me Este parece tema no lo ha gracioso. sacado nadie. Se hace mucha novela histórica que para mí tiene unos temas muy recurrentes. El Sí, descubrimiento del nuevo mundo, Colón, la vuelta al mundo, el Cano, Isabel la Católica. Dices, madre mía, pero si están hablando todo el rato de las mismas cosas. ¿Y cómo es claro. posible? Personajes como Candelas o como Baldomera no tienen un libro.
a mí me parece que son historias que merecen la Ahora pena. ya lo tienen y además yo creo que lo que has dicho tú, que son historias totalmente actuales que conectan directamente con muchísimas mujeres, algunas porque lo padezcan y otras porque simplemente sean capaces de meterse en la piel de estos personajes. Porque yo me pregunto cuántas candelas, no candelas, no, cuántas baldomeras habrá ahora. Mm. ¿Cuántas baldomeras tienen que buscar la vida, tienen que inventarse, reinventarse para salir adelante por lo que les haya pasado, ¿no? ¿Y cuántas opciones tenemos las mujeres? Y no sé yo si esas sentencias tuvieron tanto, tanto peso, porque viendo cómo se mueve la cosa hoy en día, no sé yo si tuvieron tantísimo peso para que otras mujeres se beneficien ahora. No lo sé. Mm. Mm. A lo mejor nos hace falta otra baldomera actual. Otra Baldomera que la líe parda Eso. y que salga en los periódicos, ¿no? Y que mueva la sociedad, ¿no? Porque a veces es verdad que solo cuando surge el escándalo, cuando surge una gran historia así, la gente se moviliza, ¿no? Tenemos que estar esperando a que alguien lo pase mal o a que pasen cosas de estas. Me parece Total, increíble. total. Y es que en España además, o sea, siempre hay toques que vienen de fuera, ¿no? De Alemania, de Holanda, de Dinamarca, que es que la protección de la maternidad y de la natalidad en España es muy pobre. Es muy pobre en relación a nuestros pares de los países europeos, ¿no? Los permisos, las garantías, no se están dando argumentos sociales e institucionales suficientes para ser madre. O sea, hay muchas mujeres que dicen, es que ¿cómo me va a compensar esto, no? O sea, tengo que vivir por mí y por otra persona o por otras personas. Tengo que hacer ese sobreesfuerzo y es que no es suficiente. Entonces, para que la gente quiera hacerlo, hay que convencerla y hay que dar argumentos económicos y de seguridad porque las mujeres necesitan seguridad igual que todos los animales, ¿no? Para Claro. poder aventurarse a ser madres, ¿no? O sea, Sí, y yo no sé si tanto seguridad o no, pero por lo menos, ¿cómo diría? Corresponsabilidad. Porque si a lo mejor nos sintiéramos tantas veces, es verdad que cada vez menos, pero aún muchas cosas recaen sobre la espalda de la madre, ¿no? Sobre la espalda de la mujer, que tiene que a veces elegir entre la maternidad y la vida profesional, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué tiene que elegir? Entonces lo ideal sería la corresponsabilidad, pero bueno, nos metemos en otros temas. Pero bueno, decirte que me ha encantado Baldomera. Me voy a aparecer el 31 de mayo en esa feria del libro porque antes no puedo y me voy a ir a cogerte el libro porque me voy a leer a la vida de Baldomera. mira, yo este es un tema que traté, que el tema de la conciliación, claro, como yo lo vivo en mis carnes, pues claro, es algo que es recurrente en mis novelas, ¿no? Y en el Carón también aparecía y a mí todavía hoy, o sea, era la historia de una madre soltera, una de las secundarias era una madre soltera que estaba en una sociedad hipercapitalista que tenía que compaginar un trabajo muy demandante en una multinacional con el cuidado de su único bebé, ¿no? Solo tenía uno, pero estaba sola. Entonces, eh, esa novela se ha clasificado como una distopía. Hay muchas cosas distópicas. Es una sociedad de una distopía publicitaria, es una distopía hembrista, es muchas cosas, ¿no? Pero cuando a mí me preguntan en las mesas redondas y eso, eh, por la novela y tal, yo digo, es que no hay mayor distopía que el tener que criar y ganar dinero para poder alimentar a los hijos a la vez tantas horas al día. O sea, es que me parece lo más distópico del mundo. O sea, la maternidad en solitario me parece la distopía total y hay mucha gente que la está viviendo. O sea, es Sí, incompatible estas noticias que salen de mujeres que dejan al niño solo en casa, pequeño, tantas horas. Dice, pero es que tengo que trabajar. Si es claro. que el cuidado también es proveer, es que le tengo que dar de comer. Claro, O pero sea, automáticamente la calificamos de mala madre, mala claro. madre, ¿no? Pero son gente que Que, no tiene redes de apoyo. Mucha gente viene de fuera, que son inmigrantes o que se han tenido que ir a desplazar. Ni siquiera hablamos de gente que viene a lo mejor de Latinoamérica. Gente que se ha tenido que desplazar de ciudad y que no tiene a sus padres. Que los padres viven en el pueblo y que ella vive en la ciudad. Si es que eso nos puede pasar a cualquiera. O sea, que dices, ¿qué haces? No tienes recursos para pagar una nani o para enviar la guardería o lo que sea. Tienes que trabajar. Es que claro, si te quedas sin trabajo, ¿cómo pagas las cosas? O sea, a mí me parece que es algo tan... El elefante en la habitación, o sea, es algo que es tan, tan evidente que, no, que es escandaloso, tan evidente y tan común y tan
sobreentendido y sobreaceptado. No, no, pues no tengas hijos, sino tal. O sea, es que además las situaciones cambian. O sea, es increíble, yo esto no lo entiendo en Twitter cuando dicen, pues no haberte casado con ese tío, pues no haberlo escogido como padre, pues no haberte metido a tener hijos, pues no haber escogido esa carrera, que no podemos predecir el futuro, que las situaciones cambian, que tú te metes a la maternidad con unas condiciones y esas condiciones por enfermedad, por abandono, por muerte del cónyuge, por lo que sea, pueden cambiar. O tú cuentas con los abuelos o con apoyo familiar, los abuelos se te mueren y ¿qué pasa? O sea, que es que pasan cosas. Es que pasan cosas. No se puede culpar a las mujeres, a las madres por la situación que muchas están atravesando y es lo que hacen constantemente, hombre. Es que es demencial. Veo que es un tema que te toca en el Estoy en un alma. escándalo perpetuo, estoy en un escándalo perpetuo, porque es que cada vez que lo vea digo, pero ¿cómo os atrevéis? O sea, si son personas que están luchando a muerte por sacar a sus hijos por adelante, me parece increíble. Claro. Tendríamos todos que valorarlo más, fijarnos a nuestro alrededor, que es probable que haya mujeres que están necesitando este apoyo, en mayor o menor medida, ¿no? A veces es una necesidad tremenda y a veces es algo pequeño que nos parece simplemente incómodo, pero hay mujeres o familias que a veces a diario tienen que estar haciendo, ¿no? Como diría, encaje para cuando cojo al niño, porque es que te pilla en mitad de la jornada y cosas tremendas, ¿no? Sí, 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 sí. Tendríamos Luego que dicen, tener... no, luego dicen, no, es que este es un tema que sobre todo afecta a las mujeres, pero también es verdad que puede haber hombres en la misma situación, ¿no? Hombres que se ven obligados a criar solos por lo que sea. Pues la mujer le ha faltado, la mujer se ha marchado, la mujer es azafata y no puede estar y no tiene una red de apoyo. O sea, hablamos de mujeres porque realmente son mayoría en estadística, ¿no? Pero en general criar se está poniendo muy difícil, ya seas hombre o mujer, ¿no? O sea, hay mucha presión por ambas partes, sí, por Un el lujo, trabajo. un lujo. A veces tener hijos es un lujo. Y muchas veces la brecha ya no es tanto de género sino más de quiénes cuidan, quiénes no cuidan, ¿no? Cuando hablo de los cuidados, no hablo solo de los hijos, también hablo de cuidado de gente mayor, cuidado de discapacitados, cuidados de enfermos, gente que no puede pagar cuidados externos, ¿no? Y esto sí que nos afecta a todos, porque no todos tenemos hijos, pero todos tenemos padres En algún momento, y hay claro. situaciones y estamos en una crisis de cuidados ya. Entonces, Y en pues una claro, crisis de humanidad a veces, ¿no? De pensar en otros casos, ¿no? Pensar solamente en nosotros y descuidar a quien nos dio la vida, lo que sea. Pero bueno, nos metemos en otras cuestiones. sí, ya son muchas cosas. Era solo por hacer el apunte, ¿no? Porque luego si no me dirán que solo hablo de las mujeres y no, es verdad que el tema de los cuidados es un temón. Bueno, son muchos temones. Yo creo que en el fondo de todo subyace que tenemos que tener una visión más amorosa de la vida y más empática y buscar todos cuidarnos unos a otros en una sociedad que en vez de ser tan distópica como has dicho, es que lo has dicho fenomenal, pues que fuera más utópica. Ojalá, ojalá que sí. Ojalá que sí. Pues bueno, me encanta el programa. Me encanta, me encanta, me encanta. Espero que les encante a todos los seguidores Sí. también y que lo petemos y que lo compartan y que te compren este libro fantástico, Bueno, Hijas del Diablo, y que si están por Madrid, pues se acerquen a verte, que va a ser un gusto. Yo estaré pues nada. por ahí. Vaya. Muchísimas gracias, Raquel. Un placer, como siempre. Y nada, aquí me tienes para hablar de lo que quieras, que a mí Ya, también me gusta mucho. ya nos inventaremos otra para volver a encontrarnos. Muy Bueno, te bien, doy estupendo. un beso muy grande, muy grande, muy grande y nos vemos. Venga, Adiós. muchas gracias. Bueno, ya os dije que el debate está abierto, aunque evidentemente hay muchas cosas que cambiar, que la novela es plenamente actual, que sus protagonistas tienen una fuerza que ya quisiéramos algunas mujeres en el presente y que tenemos una gran lección que aprender. Espero que la hayáis disfrutado también como yo. ¿Cómo sería una sociedad en la que la maternidad fuera cosa de todos, en la que compartiésemos las cargas y disfrutes de esa maternidad y juntos, todos, como sociedad, arropásemos el portal de entrada a la vida terrena?